de comunicación a los usuarios. La charla un poco está partida, dijéramos, en dos partes. Primero hablaremos del propio boletín, cómo se hace, y nos centraremos en el trabajo que se desprende de EAWAS, que es la European Avalanche Warning Services, que es un poco la agrupación o la asociación de todos los centros de predicción de aludes de Europa, y ahí, de aquí es donde salen los estándares para aplicar en los boletines e intentar que todos los boletines europeos pues sean homogéneos, armónicos, y que los usuarios pues no vayan saltando de país en país y encontrando pues productos diferentes. A continuación hablaré un poco de la comunicación del boletín y me centraré en las novedades o en los trabajos que realizamos en el centro de la Oasis del Valle de Arán, explicando cuál es el sistema que seguimos y un poco pues cómo solucionamos estos retos de comunicación. Bueno, en primer lugar, el primer problema es, bueno, pues nos podemos plantear cómo se hace este paso de ir por la montaña, de ir haciendo evaluación de peligro de aludes, solapar la predicción meteorológica y al final pues tener que determinar un grado de peligro que hay que pues difundirlo y que sea comprensible para cualquier tipo de usuario, tenga la formación que tenga. Pues esto es un reto. Intentaré, ya veréis en la charla, que hay pues conceptos muy básicos que seguramente que muchos de vosotros tenéis totalmente asumidos, integrados en vuestro conocimiento, y otros conceptos un poco más avanzados, que sería background de la realización del boletín, que bueno, igual algunos os perdéis y otros pues os va bien verlo o también lo conocéis. Bueno, en primer lugar, pues, ¿cómo hacemos este paso y por qué utilizamos esta simbología? Se utiliza esta escala y por qué hay este contenido en el boletín. Pues todo viene debido al trabajo que se ha hecho, pues un poco histórico desde Aguas. Hace 25 años había diferentes centros de predicción, o 30 años, en Europa, pocos, Meteo France, el SLF en Suiza, Austria, se iban empezando los centros de predicción a hacer los boletines de peligro de aludes, pero cada uno tenía su librito y cada uno hacía, pues incluso utilizaban escalas diferentes. Paralelamente también en Estados Unidos y en Canadá pues también se hacía una predicción y que no se parecían mucho unas con otras. Bueno, en el 83 nació EAWAS, que lo que hizo, pues el objetivo ¿no? De desarrollar estos estándares y recomendaciones para todos los centros. Algunas recomendaciones son de cumplimiento obligatorio y otras recomendaciones pues son más voluntarias. Fomentar la cooperación entre los servicios vecinos, transfronterizos, y otro objetivo importante es mejorar la comunicación y la conciencia sobre el peligro de avalanchas a través de la propia página de EAWAS y a través del propio boletín de cada uno de los centros. Bueno, esta es un poco la historia de EAWAS desde el inicio, desde el 83, y vamos a hacer un repaso un poco qué temas han ido destacando en cada uno de estos años desde el inicio. Se monta en el 83, se empiezan las primeras reuniones. Primero se aborda la homogeneización de la escala de peligro de aludes. Es una escala europea traducida pues a 11-12 idiomas y que todos los centros pues no hay discusión, aunque está en evolución y adaptación continuada, pero no hay diferencias entre unos boletines y otros en cuanto al uso de la escala. En 2003 se adapta ya lo veremos ahora, la matriz bavaresa. Es una herramienta que se utiliza para determinar el peligro de aludes, luego lo veremos con un poco más de detalle. En 2004 se integra en la web de EAWAS pues ya un glosario unificado para tener una terminología común, tanto del boletín como de diferentes términos utilizados en torno a la nieve y las avalanchas. En 2009 ya se establece cómo tiene que ser la estructura del boletín, y ya lo veremos también después, pues cuál es esta pirámide, cómo es esta información piramidal de los boletines. En 2013 hay una sesión de EAWAS en Barcelona, que de la página de EAWAS no destacan nada, pero fue muy interesante. En 2015 pues se adaptan los problemas de avalanchas a partir de los problemas que existen ya definidos, bueno, inspirados en los americanos, pero ya se habían empezado a utilizar
las situaciones de avalanchas en el SLF, en Suiza, y también había una cosa parecida, los patterns en Austria, y entonces pues se empezó ya, se vio que era una herramienta muy importante y muy interesante para incluir en los boletines para la comprensión y luego para la comprensión de la información del boletín. En 2017 pues, se hacen diferentes acciones en la asamblea que se realizó. Una de las más importantes es establecer pues, ya las reglas de funcionamiento de la propia asociación. Al final no es una asociación, es una agrupación de centros, y actualmente pues, está trabajando para ver si se hace pues, se establece de una forma más legal. La figura todavía no está 100% clarificada, pero de forma que se pueda acceder a fondos europeos y trabajar pues, de una forma un poco más, dijéramos, profesional, ¿no? Hasta ahora, todo lo que se ha hecho en EAGUA, todo esto que estamos viendo, se hace de forma voluntaria. Hay centros que aportan más y centros que aportan menos, pero no hay una contribución de aguas a los que van metiendo horas para hacer todo esto, sino que son los propios centros que ponen sus recursos. En el 2019 se pone en marcha la página actual, y ahora en junio de 2022, la última asamblea de Aguas en Davos, pues, pues se ha ido avanzando. Ahora veremos cómo tenemos las cosas. Se trabaja a partir de un comité de gobierno, y luego pues hay unos grupos de trabajo que actualmente pues está el Common Alerting Protocol, el grupo de trabajo de accidentes de avalanchas, uno de funding, que es para encontrar fondos europeos, el grupo de trabajo de la matriz y de la escala de peligro, y un nuevo grupo que se ha creado de comunicación del riesgo. Ya veis, hoy un montón de participantes, 15 países y en total 27 centros de predicción. Hay muchos países que solo hay un centro, como Suiza, y otros países como Italia, pues que cada región tiene su centro de predicción. Bueno, hay muchos. Bueno, vamos a ver un poco, ir punto por punto estos ítems más importantes de que se trabajan en EAGUAS. ¿Cuáles son? Uno que lo conoces perfectamente es consensuar la escala de tamaño de avalanchas, tamaño destructivo, y en el que vemos que en los últimos tiempos ha habido pocos cambios, pero uno importante, que es la terminología. Siempre cuando hacemos formación decimos que tenemos que quedar siempre en el número y no en el nombre, y porque tiene unas consecuencias. Y hace pues 2 años cambió, en lugar de, antes se hablaba de purgas y ahora se habla de aludes pequeños. Es un alud, antes era pequeño, ahora es mediano, el que ya te puede enterrar y puede matar a una persona. Bueno, pues se ha adaptado de esta manera, y tenemos pues, aludes pequeños y medianos, como podían ser este pequeño, mediano, y en el otro extremo tenemos un alud extremadamente grande, un alud pues, que ya puede modificar el paisaje y que los daños ya son catastróficos, ¿no? Y un periodo de retorno pues, ya mucho más grande. De estos aquí en el Pirineo tenemos pocos, pero bueno, pensad que es una escala que tiene que estar adaptada a cualquier macizo, en este caso de Europa, pero sería una escala válida para todo el mundo, y por tanto aquí tendrían que caber grandes avalanchas de grandes macizos, y los Pirineos, no les gusta, no, pues son un poquito más pequeños, ¿no? Otro ítem importante es la escala europea de peligro de aludes, que al final fue el inicio de la creación de aguas. Se tenía que hablar de una forma común, y todos haciendo referencia a la misma escala. Antes del 83 había escalas de 4 grados, de 5 grados, de 6 grados de peligro. Era todo como bastante más complejo. Y pues ahora tenemos la que todos conocemos, la escala de 5 grados de peligro, y donde también dentro de lo que se hacen también desde los centros, desde la formación de ACNA, como también desde la página de Aguas, es pues difundir y dar a conocer que cada uno de el paso de un grado a otro no es un paso lineal, sino que el crecimiento no es exponencial, pero es mucho más grande el crecimiento hay mucha diferencia entre un grado de peligro 1, 2, a 3, no solo una escala lineal. Esta escala de peligro pues está basada su definición en términos como la estabilidad del manto, que esto ahora lo vamos a ver en la propia matriz que os voy a enseñar ahora.
las características de la estabilidad del manto, cuál es la distribución de este peligro, cómo se distribuye en el terreno y cuál es el tamaño de aludes esperado en cada una de las situaciones. A continuación, como os he comentado antes, está la integración en todos los boletines europeos de los problemas típicos de aludes. Estos ya los conocemos perfectamente, estos 5 tipos de problemas: nieve reciente, nieve venteada, capas débiles persistentes, nieve húmeda y deslizamientos basales. Está claramente probado que la utilización de estos problemas, tanto desde el punto de vista del predictor, para transmitir la información de la distribución del peligro y del tipo de peligro, como la actitud que tiene que tener el usuario del boletín, el usuario de la montaña, para adaptarse a cada una de las diferentes circunstancias que se puede encontrar en la montaña, pues son básicas, ¿no?, para esta interpretación. Le he puesto en gris, utilizamos así históricamente una situación favorable. Por desgracia aquí en el Pirineo tenemos algunas cada año, estos días largos o periodos largos de anticiclón que ya no sabemos qué poner en los boletines, pues no hay un peligro evidente, no encontramos ningún peligro para describir y en principio pues los aludes, el peligro de aludes es débil 1 porque hay nieve en la montaña, pero no somos capaces de describir una situación de peligro. Esto no está recogido en Neaguas y los cambios para este año que viene, a partir de la reunión de Davos, pues serían estos que vemos aquí. En primer lugar, se va a cambiar la terminología de nieve venteada por placas de viento, que a todos nos parece bien y parece ser que se transmite mucho mejor el concepto de lo que es este problema. Y luego la incorporación de 2 nuevos problemas, un problema de cornisas, que es una petición de los países del norte, sobre todo de Noruega y de Escocia, que realmente tienen problemas de cornisas. El resto de centros, en principio, no están muy interesados en incluirlo. Entendemos, sobre todo con la experiencia, por ejemplo, que tenemos aquí en el Pirineo, que todos los problemas que tenemos de cornisas siempre están relacionados con problemas de placas de viento, y cuando no hay placas de viento, pues las cornisas tampoco por sí solas no representan un problema aislado. En otras zonas parece que sí, y por tanto esto es una recomendación que quien quiera utilizarlo lo va a poder utilizar, pero que no es de obligado cumplimiento. Y de la misma manera, de alguna forma se crea un nuevo problema, que es ningún problema de aludes evidente, que es para estas situaciones donde poníamos este problema esta situación de favorable. Eso también es voluntario. Ya veremos, aquí en el Pirineo algunos centros lo van a incluir y otros centros pues no lo vamos a incluir. O ya estamos un poco ahí a ver qué vamos a hacer. Bueno, ya para finalizar un poco la parte esta de aguas, tenemos una parte como más técnica, que esto sí que lo tenemos presentado en la web, lo podéis consultar, pero ya es una herramienta de trabajo de los predictores. Cómo llegamos a decidir ese grado de peligro para cada una de las situaciones. Esta es la matriz que se ha utilizado en estos últimos años, hasta este año, donde tenemos aquí como 2 cuadros, un cuadro que hace referencia al peligro de aludes accidental, y esta parte de la derecha es el peligro natural, y en cada uno de estos cuadros se relaciona pues la probabilidad de aludes con la distribución sobre el terreno de estos aludes. Y además se incluye pues el tamaño de aludes esperado del 1 hasta el 4. ¿Vale? Esta matriz actualmente pues se va a modificar y ha cambiado, y vamos a empezar a trabajar con esta otra matriz, donde los términos que se relacionan es la estabilidad del manto con la distribución de este manto, la frecuencia con la que nos encontramos con este problema sobre el terreno, y también el tamaño de alud esperado en cada momento. Bueno, pues aquí también nos crea 3 matrices para diferentes momentos de estabilidad del manto, en los cuales pues ya establecemos un grado de peligro que en principio todos los centros de predicción vamos a utilizar la misma herramienta, y si el análisis de la estabilidad del manto y la distribución, la frecuencia de este peligro se hace de la misma manera, que esto tampoco está también un poco por ver, pues el resultado de los diferentes predictores de toda Europa pues tendría que ser, ante una misma situación, pues muy parecido.
Bueno, aquí os he puesto esta figura aquí un poco desarrollando cada una la parte esta de la estabilidad del manto, pues es muy pobre hasta buena estabilidad, y un poco esta distribución, pues que hay muchas laderas que son peligrosas, hasta pues casi ninguna ladera peligrosa. En la que si hay muchas laderas, pues esta evidencia de inestabilidad sobre el terreno es muy fácil de encontrar, y si hay pocos sitios donde hay inestabilidad, pues de aquí para abajo, pues la evidencia de esta inestabilidad es difícil de encontrar sobre el terreno. Eso en aquellas situaciones en las que sale mucha gente y no, está todo estable. No está todo estable, ¿no? Hay que ir a buscar el sitio donde se concentra esta inestabilidad, en estas orientaciones o en estas cotas, ¿no? Bueno, y finalmente pues se cruza también con el tamaño de avalancha. Y para terminar con el agua, también otro de los puntales que se desarrolla es la comunicación. Y en ese sentido pues está cuál es la estructura que tienen que tener los boletines. Estos boletines antiguos que teníamos de texto, que poníamos la fecha y pegamos la vomitada de distribución de características del manto, aludes, descripción de los aludes y recomendaciones para los usuarios. Esto ya ha pasado a la historia, y pues toda la información pues tiene que estar de esta forma piramidal, donde en la parte superior está el grado de peligro de aludes. A medida que vamos bajando vamos encontrando información cada vez un poco más técnica. Por tanto, los usuarios totalmente inexpertos se van a quedar únicamente con la primera y segunda parte del boletín, que van a ser capaces de integrar directamente a su toma de decisiones, y por tanto a nivel de seguridad las restricciones que van a tener para moverse por la montaña pues van a ser mayores, y como más formada está el usuario y más experiencia tiene, pues puede ir más a fondo en el boletín, pues ya entrando a ver cuál es la descripción del snowpack, del manto, cómo se distribuye, bueno, cuál es realmente aquí la descripción de los problemas de aludes, cuál es su distribución y cómo es la estructura del manto, y con esto pues ya puedes poder tomar decisiones como más particulares, y por tanto pues poder atreverse en terrenos con más seguridad, más complejos, ¿no? Y también en los boletines, algunos lo incluyen dentro del boletín, otros boletines no, pues datos extras como podrían ser pues datos de estaciones automáticas, de perfiles de nieve, observaciones de campo, etcétera, etcétera. Bueno, pues partiendo de esto, de esta parte que sería la de comunicación, vamos a hacer el salto a ver cómo incorporamos toda esta información y todo este conjunto de ideas que hemos visto, cómo lo integramos en los boletines que estamos realizando actualmente en el Centro de Predicción de Aludes de la Vall d'Aran. Bueno, inicialmente teníamos unos retos, siempre hemos tenido estos retos, pero en primer lugar teníamos que publicar la información de peligro de aludes una o dos veces al día, y además que tiene que ser multilingüe. En el Vall d'Aran tenemos 3 lenguas oficiales, y además tenemos muchos visitantes franceses, y los que no son ni de casa ni franceses, pues solo hablan inglés. Por tanto, teníamos el reto de tener que publicar en 5 lenguas. Teníamos que tener proveer una información bien estructurada, con un lenguaje muy preciso, y que pues siguiera todas las recomendaciones de aguas. Esto pues realmente era un gran problema, ¿no? El sistema que teníamos pues hace 3 años pues hacía totalmente inviable la parte esta de traducción por el coste y el tiempo que requería, y no se podía abordar con las herramientas tipo Google Translation automáticas que hay disponibles, porque no tienen la suficiente precisión, ¿no? Bueno, esto nos abrió la puerta a este problema la plataforma Albina. Esta plataforma Albina, ahora os la cuento, es una plataforma que se desarrolló en 2018 en la parte del Tirol. Pero antes de hablar de la Albina, vamos a ver un poco el antecedente de esta plataforma. Y el antecedente lo podemos encontrar en el SLF en Suiza. En Suiza tenían un problema muy parecido, de toda la vida, tienen diferentes lenguas oficiales, el francés, el alemán, el italiano y el rumesco. Eso. Exacte. Jo aquí ja estic aquí amb els calçots. Y debido a esto, pues se ha creado en 2012 un catálogo de frases. Esto es una herramienta
que partiendo de 110 frases, pues construían, donde las frases las construían como lengua fuente el alemán, pues a partir de aquí eran capaces de combinarlas con diferentes segmentos, hasta 4 grados de profundidad de segmentos. Total, que tenían una posibilidad a partir de estas frases y toda la herramienta que tienen, pues de construir millones y millones de combinaciones de frases. Estas frases, todo este sistema lo crearon a partir de todo lo histórico que tenían de boletines de aludes de suizos, y con eso pues vieron que muchas de estas frases con el paso de los años pues se iban repitiendo, y por tanto que era posible realizar un reto de estos, ¿no? O sea, se formaron las frases y aquí es lo que tenían 6 minutos. Ah, perfecto. Aquí tenían que resolver pues, muchos problemas, ¿no? Los orígenes de las lenguas son muy diferentes, germanas y latinas. Había problemas de concordancia de género, el orden de construcción de las palabras dentro de las frases eran diferente, y otras peculiaridades como la doble negación de francesa, el uso de apóstrofes en algunos idiomas u otros, y por tanto esto es una situación complicada. Bueno, esto lo resolvieron, y a partir de aquí la plataforma albina se empezó a desarrollarse en el 18, y ya en la temporada 18-19 pues ya se puso en marcha. Fue financiado por un Interreg, se creó una euroregión entre el Tirol, el Subtirol y el Trentino. Adaptaron el catálogo de frases suizos, la ampliaron a 132 frases, añadieron el italiano como lenguaje fuente. Este sistema permite agrupar las microrregiones de forma flexible, es decir, yo tengo creadas diferentes microrregiones dentro de estas 3 grandes regiones, y las puedo ir combinando unas con otras, depende de las situaciones, si son análogas o no. Y con esto pues resolvía pues, problemas como muchas diferencias entre un lado y otro de las fronteras, entre diferentes centros de predicción, se unifican los horarios de publicación, etcétera, etcétera, ¿no? El tamaño de las regiones también era muy parecido. Bueno, aquí no entraré en esto, en cómo se construye la plataforma, y bueno, en el 2021 esta plataforma vimos que era muy interesante poderla utilizar. Es una plataforma de código libre, por tanto esto lo teníamos muy fácil, y lo que teníamos que hacer era añadir a este catálogo de frases pues, los 3 idiomas locales, ¿no? El catalán, el aranés y el español. Esto lo hicimos con el financiamiento tanto de la ayuda del gobierno de Andorra para el catalán, como el aranés y el español lo hicimos desde el Consell General, y pues pudimos hacer pues esto, en diferentes fases de trabajo, pues adaptar estas 3 lenguas al COP. También hicimos una adaptación que cualquiera de las lenguas, ya que en este caso ya eran 7 lenguas, fueran lenguas fuentes. Cualquier usuario puede construir el boletín con la lengua que quiera, y después se traduce automáticamente al resto de lenguas. Y bueno, y con esto pues ya teníamos solucionado muchos de los problemas que teníamos inicialmente, ¿no? Teníamos la traducción automática a 7 lenguas, solucionado. Podíamos publicar 2 veces al día, o siempre que queríamos. Podíamos hacer una publicación a las 5 de la tarde, que es la habitual, y un update a las 8 de la mañana si es necesario. Combinamos bien los gráficos con textos siguiendo las recomendaciones de aguas. Tenemos diferenciadas en el Valle de Arán 3 microrregiones. Podemos publicar, como en este caso del ejemplo, un boletín por la mañana y un boletín para la tarde, informaciones para diferentes horas del día. Rápido de hacer, y además toda esta información, cosa que antes no teníamos, lo tenemos en una base de datos, por tanto esto lo podemos consultar. Nosotros utilizamos todo el sistema Albina, incluido el COP. En el boletín andorrano únicamente utilizan el COP y siguen utilizando su plataforma. A nivel europeo, el año pasado se integró al sistema Albina todas las regiones de Aineva, todas las regiones alpinas de Italia, y ya está. Vale, y para este año lo único que vamos a hacer es utilizar e incorporar la nueva matriz de aguas que hemos visto. Vamos a incorporar en el boletín esta información de estabilidad del manto, frecuencia y tamaño de aludes, y tenemos las notificaciones push en el móvil como una utilidad para transmitir la información, y hemos creado el glosario de aguas en aranés.
Esta es un poco la imagen que tenemos de cómo cómo haremos la predicción, evaluando el manto, la frecuencia y el tamaño de aludes esperado para cada uno de los problemas. Y esta es un poco la imagen que tenemos, cómo vamos a incluir la información de la estabilidad del manto, la frecuencia y el tamaño de aludes. Y un poco, pues como idea de futuro es que, bueno, pues si conseguimos, o una idea que sería interesante, que este sistema que nosotros tenemos, bueno, se podría ir extendiendo como se está haciendo en algunas partes de los autos. Venga, esto es todo.